maestro Alfonso Zárate. Los usos del poder, usted lo lee en el periódico El Universal todos los jueves y lo escucha por la noche aquí, en este espacio. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Maestro Zárate, bienvenido. Alfonso, gracias por estar con nosotros, sumado a este esfuerzo informativo, viendo lo sucedido en Ecuador y viendo lo que está en proceso político, electoral, entre comillas, en México. Caray, se pone uno a pensar qué frágiles son de pronto las democracias cuando las candidaturas quedan amenazadas y terminan con la vida de alguien. Concretamente hablo del candidato en Ecuador. ¿No se dan cuenta en México, por ejemplo, algunos como Xóchitl Gálvez? Ella dice, no, yo para qué quiero seguridad, a mí no, nadie me va a hacer nada. Pues, ¿qué tal? ¿Qué te parece, Alfonso? Vale la pena el comentario. Buenas noches. Sí, Pepe, buenas noches. Yo creo, en efecto, que uno de los ingredientes que en ocasiones perturba todo un diseño político es, digamos, el crimen. En el caso mexicano lo experimentamos en 1994, ese año terrible en donde pasaron tantas cosas. Vale la pena, sobre todo para los jóvenes, decirles que hasta la víspera del Año Nuevo de 1994, parecía que el país estaba ingresando al primer mundo. Se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio, que entraría en vigor precisamente el 1 de enero. Y para muchos esa era la señal de que México empezaba a ingresar al primer mundo. Y sin embargo, en las primeras horas del 1 de enero, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacudió al país. En ese momento, la guerrilla indígena levantó un grito que decía, no es cierto que estemos en el primer mundo, seguimos en el tercer mundo y hay un enorme abandono hacia los indígenas. Y ese fue, digamos, el primer acontecimiento de lo que habría de ser un año terrible. Después de eso, quizá la segunda sacudida profunda fue el atentado en Lomas Taurinas, que le cobró la vida a Luis Donaldo Colosio. En aquellos tiempos, lo sabemos bien tú y yo, el candidato del PRI era el seguro presidente de la República, de tal manera que no solo asesinaron al candidato del PRI, sino asesinaron al futuro presidente de México. Y desde luego, en ese mismo año también ocurrió el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que era el secretario general del PRI y iba a ser el coordinador parlamentario de la fracción más importante, más numerosa en Cámara de Diputados. Así que nosotros vivimos una experiencia de lo que significa un crimen político. Y desde luego en América Latina, a mí me parece interesante recordar en agosto de 1989 el asesinato del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, que fue un crimen que sacudió a la sociedad colombiana y que generó secuelas que permanecieron a lo largo de mucho tiempo. De tal forma que hablar de estos hechos, de esta semana, de estos días, en un país hermano, es una manera de advertirnos, decías tú, la fragilidad de las democracias, la fragilidad de los seres humanos y hasta dónde ha llegado el crimen. Desde luego, lo que hemos vivido en nuestro país en esa materia ha ido increciendo. Es decir, hace muchos años los criminales no solían participar en los procesos electorales, ni siquiera a nivel municipal. Esperaban a que finalmente hubiera una solución, que hubiera una elección, y entonces se acercaban al alcalde para negociar con él el sometimiento, el que les dejara a lo mejor el área de finanzas o el área de personal o el área de seguridad pública, pero lo hacían una vez que el pueblo había decidido quién sería su alcalde. Hoy no, o en los años recientes ya eso no ocurre. Tenemos testimonios, hay fotografías en donde se ve a un candidato de alcalde de rodillas ante la pistola de un criminal. Así que lamentablemente todo esto, en el contexto de lo que viene y sobre todo tomando la experiencia de las elecciones intermedias del 2021,
en donde hay testimonios muy claros de la operación del crimen, particularmente en la franja del Pacífico, pero significativamente en el caso de Sinaloa, en donde los criminales detuvieron operadores políticos del PRI, que era su oposición, y en algunos casos obligaron a bajarse a los candidatos. Así que, en efecto, me parece que estos hechos deben de constituir una alarma, desde luego significativamente para Xóchitl, pero no solamente para ella, sino para los contendientes. Creo que el Centro de Inteligencia, lo que era el CISEN, el Centro Nacional de Inteligencia, la inteligencia militar, etcétera, tienen que estar con los focos encendidos para proteger la vida de quienes están compitiendo por la presidencia de la República. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por tu comentario, como todos los jueves. Ojalá todos los días fueran jueves. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.